Pues comienzo la grabación de la duda de la cuestión 2. En este caso nos habla de un par de dudas del tema de transformadores, específicamente en el apartado B del ejercicio 3.2 que hicimos en la sesión de problemas en clase. Vale, esto es de antes de que nos confináramos. Entonces no me quedó claro por qué usábamos ese circuito específico adjunto imagen para calcular la tensión y si siempre se usará para el cálculo en este tipo de apartados. Vale, este es el circuito, la aproximación, es la rama serie de un transformador. Para calcular la caída de tensión, sí se utiliza este circuito. Siempre que me ponéis en una duda si siempre se usará esto, os voy a decir que no. Porque no me voy a pillar los dedos, porque luego resulta que entendéis que siempre pase lo que pase, y luego, pues hombre, hay que pensar un poco y usar la cabeza. Pero aquí nos están preguntando qué tensión cae desde este lado a este lado. Por lo tanto, este es el circuito que hay que aplicar. ¿Vale? Si queréis, lo que hacemos es resolver el problema 3.2 y así ya lo dejamos colgado y ya no tenemos duda. ¿Vale? Voy abriendo una ventana. Resolvemos el 3.2. Lo voy a hacer un poco rápido porque en principio ya teníamos este problema hecho en clase. ¿Vale? Tenemos un transformador, nos dan ensayos de vacío y de cortocircuito y nos preguntan los parámetros. Vale, bueno, voy a copiar aquí los datos del problema. Y pongo aquí los datos del, de los ensayos. Vale, pues en primer lugar sería... Un segundito que creo que tengo este problema resuelto en otro sitio. Sí, perdonad. Voy a usar esta otra resolución que yo creo que es más claro. Más clara, pero... Vale, tenemos ahí los datos, es exactamente lo mismo. Y tenemos datos de los ensayos en vacío visto desde el lado de baja tensión, en corto visto desde el lado de alta tensión. En este caso, baja tensión es primario y alta tensión es secundario. Y ahora comenzamos la resolución del problema. Tenemos que calcular los parámetros de la en paralelo. Como el ensayo de vacío está realizado en el primario, podemos utilizar directamente los datos que nos han dado. Y entonces obtenemos las intensidades por las dos ramas, la rama de la resistencia y la rama de la reactancia, y una vez que tenemos las intensidades podemos calcular las impedancias, la resistencia del hierro y la reactancia de magnetización. ¿Vale? Tenemos los dos parámetros. Y ahora calculamos la rama en serie. Como en este caso teníamos que se había realizado en el secundario, no podemos utilizar los datos. Tenemos que reducirlos al primario. Reducimos la tensión de cortocircuito al primario y la intensidad de cortocircuito al primario. Y ahora esos datos sí que los podemos usar.
Tenemos valores referidos al primario, calculamos el ángulo y ahora primero la impedancia de toda la rama y luego esa rama, esta impedancia con el ángulo, la partimos en resistencia y reactancia. ¿Vale? Ya tenemos los resultados del circuito equivalente. Daos cuenta que lo que tenemos aquí son resistencias o impedancias de cortocircuito mucho más pequeñas, del orden de 1000 veces más pequeñas que las de la rama de paralelo. Eso es lo que queremos ver. Si no nos sale la rama serie mucho más pequeña que la rama paralelo, tenemos un problema. ¿Vale? Ahora nos preguntan cuál es la tensión en el secundario con carga nominal, es decir, C igual a 1, índice de carga 1, tensión en el primario nominal y factor de potencia 0,8 inductivo. Bien. Factor de potencia 0,8 inductivo quiere decir que phi es el arcoseno de 0,8 positivo. Phi. El ángulo de la intensidad sí será negativo, pero phi es positivo. La tensión de entrada es de 220 voltios y entonces calculamos la intensidad reducida al primario. Tenemos la intensidad será C por la intensidad nominal. La intensidad nominal será potencia nominal entre tensión. Como uso aquí la tensión del primario, pues directamente me sale intensidad nominal reducida al primario. Y ahora que ya sé cuál es la intensidad que circula, podemos calcular la tensión. Y la reducimos, la devolvemos, esta es la tensión reducida al primario, los 215 voltios, los llevamos al secundario y nos dice que son 371,97, que es, sí, 372 más o menos lo que nos planteaba ahí. ¿Vale? Lo que nos preguntaba el compañero en su duda es si se utilizaba ese circuito equivalente, sí, o sea, el circuito equivalente para calcular la caída de tensión o la regulación es lo que cae en la resistencia de cortocircuito y la reactancia de cortocircuito. Esto es lo que tenemos. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Nos dice, la otra duda que tenía era con respecto al phi inductivo o capacitivo. En el ejercicio 3.2 colocábamos el phi negativo. No, el phi es positivo. Phi es el ángulo de la carga. De esto ya dejamos un documento explicativo. ¿Vale? Phi es el ángulo de la carga. Y phi es positivo para cargas inductivas y negativo para cargas capacitivas. Ahora, el ángulo de la intensidad sí es negativo. ¿Vale? Si vemos lo que hemos hecho en este ejercicio, decimos I sub 2 es 45,45. Pero claro, esto es el dato sin el ángulo. En realidad, I sub 2 será el módulo de I sub 2 con el ángulo de menos phi. ¿Vale? El ángulo de I sub 2 es menos 36,87. Pero eso quiere decir que phi es positivo. A ver, que os vea. Entonces, en el ejercicio 3.3 mencionaste que cuando phi era capacitivo, la tensión de salida podía ser mayor que la teórica y en ese ejercicio ese valor de tensión va asociado con un phi negativo. Quería saber por qué cambia de signo y en qué situaciones inductivo es negativo y capacitivo es positivo.
Bien, creo que lo que debes revisarte es el documento que ya hicimos de phi y cuándo es positivo y cuándo es negativo. En cualquier caso, el ejercicio, el problema 3.3 os lo puedo dejar colgado también la resolución en vídeo. Os dejo el vídeo, en lugar de volver a hacer ahora un ejercicio tan parecido, os cuelgo el 3.2 y el 3.3 resueltos en vídeo y el PDF, ¿vale? Y si sobre eso y con la explicación de cuando phi es positivo o negativo tienes dudas, pues ya entonces lo volvemos a coger la semana que viene. Voy a ver si me estás contestando en el chat, que no lo veo. Vale, José Miguel, preguntas. Ya lo has entendido, me alegro. Una cosa, la existencia de cortocircuito se puede calcular como PCC. No. No, nunca. Eso no es verdad. Permítame que dude que en clase lo hiciéramos así. Ten en cuenta, nunca, esa expresión que tienes ahí, si la has copiado de clase, pues o tú la copiaste mal o yo la puse en un lapsus o en una errata, pero no es correcta. No es correcta. La RCC se calcula como hemos visto aquí. Se calcula, por un lado, la impedancia total y después, cuando tienes la impedancia total calculada, la parte con el coseno de phi será resistencia y con el seno de phi será reactancia. ¿De acuerdo? No sé dónde está el error, si en tu toma de notas o en la mía. Alberto, una duda básica, Miguel. ¿En transformadores vacío siempre es primario y corto secundario? No. No, 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 nunca. A ti te van a dar los resultados de un examen, de un ensayo. Te van a decir, lo he medido en el primario, o lo he medido en el secundario, o lo he medido en el lado de tensión alta, o en el lado de tensión baja. Te lo pueden decir como sea. Pero a ti te interesa tener los datos en el primario. Así que si te dicen que lo han medido en el primario, perfecto. ¿Que lo han medido en el secundario? Entonces lo tienes que llevar a primario. Y cuando en lugar de decirte primario o secundario te dicen lado de baja tensión o lado de alta tensión, pues tienes que preguntarte si el lado de baja tensión es primario o es secundario. ¿Por qué yo digo que aquí el lado de baja tensión es primario? Pues porque tengo 220, 380. ¿Cuál es la tensión baja? 220, porque es más pequeña. Pues entonces, como es 220, 380, 220 es baja y es primario. Y 380 es alta y es secundario. Es simplemente eso. ¿Vale, Alberto? Es una duda básica, pero la tienes que tener meridianamente clara porque es sencillo. ¿Vale? ¿Me das el ok, Alberto? Venga, vale. Os van a decir que el ensayo será en primario o en secundario. Si es primario, perfecto, lo puedes usar. Si es secundario, lo tienes que llevar a primario. Y luego, a lo mejor en lugar de decirte primario o secundario, te dicen baja tensión o alta tensión. Pues entonces tienes que preguntarte si baja tensión, ¿cuál es? Si es primario o es secundario. En este caso, nos dicen el lado de baja tensión. ¿Cuál de los dos lados tiene tensión más baja, el primario o el secundario? En nuestro caso, que es 220 y 380, la baja es el primario. Pero podría ser al revés. Podríamos tener que es 20 kilovoltios a 400. Pues si fuera 20 kilovoltios a 400, la baja sería el secundario.
¿De acuerdo? Entonces, te dice en baja tensión, averigua si es primario o secundario. Si es primario, esos datos te valen. Y si no, lo tienes que bajar, que pasar a primario. Efectivamente, el primero de los dos números es el primario y el segundo el secundario. Vale, continuamos entonces, Alberto. No, otra más. Todas las que haga falta. La rama en serie siempre es calculada en el cortocircuito. Claro, cuando yo hago eso, vamos a ver si puedo conectarte el circuito, porque si no, si tenemos esa duda, hay otro más gordo. Un momentito que voy a intentar poneros la pizarra. Vale, tenemos un transformador que es así. Rama serie, rama paralelo. ¿Vale? Si yo hago un ensayo de vacío, lo que tengo es justo lo que os he dibujado. Como este lado no está conectado, está en vacío, esa rama no hace nada. Entonces, durante el ensayo de vacío, toda la intensidad se viene por aquí y yo puedo calcular RFE y X sub mu. ¿De acuerdo? En el ensayo de corto tengo esto de aquí. ¿Vale? En este caso, como la impedancia serie es mucho más pequeña que la impedancia paralelo, es esta rama la que puedo ignorar. Toda la intensidad se viene por aquí. Esta sería la de vacío y esta la de cortocircuito. ¿Vale? Entonces, con el de cortocircuito averiguo la rama en serie porque es lo que la rama que tiene importancia. ¿Vale? Y con el de vacío averiguo la rama paralelo porque la otra automáticamente no se usa. ¿La resistencia bobina de antes del paralelo se expresia? No. No, esto de aquí, RCC es R1 más R2' y XTC es X1 más X2'. Es decir, yo tengo este esquema y lo que hago es mover esto y esto a este lado.
No los desprecio, solamente los muevo. Y entonces tengo R1, R'2, X1, X'2. Y ahora ya esto es RCC y esto es XCC. ¿Vale? Ok. ¿Por qué puedo hacer ese movimiento? El circuito cambia, pero cambia muy poco. Porque por aquí va la intensidad 1 y por aquí la intensidad 2'. Y por aquí va I0. Como la impedancia de la rama paralelo es muy alta, tendríamos I1 es igual a I0 más I2'. Pero como I2' es mucho mayor que I0, esto es, podemos decir que I1 es prácticamente igual que I2'. Si I1 es casi igual que I2', este circuito, la única diferencia que hay entre el circuito de la izquierda y el de la derecha es que por aquí va I2' y por aquí y en el de la izquierda iba I1. Pero como hemos demostrado que son prácticamente iguales, el movimiento de la rama paralelo no afecta al resultado final. Es verdad que es una aproximación, pero es una aproximación que reduce mucho la complejidad del análisis del circuito. ¿Eso es válido para todos los ejercicios? Sí. Creo que ahí te puedo decir que sí siempre. ¿Vale? José Miguel preguntaba, ¿se pueden ambos ensayos en baja o en alta? Sí. Te podrían dar datos, los dos medidos en el primario directamente, y ya está. O los dos en secundario, o los dos en baja, o los dos en alta. Sí, no habría ningún problema. Vale, ¿puedo cerrar entonces esta cuestión? A la 1, a las 2. Bien, pues os dejaré colgado este vídeo y la resolución de los problemas 2 y 3.